Hoy preside la mesa el doctor Mario Castillo Freire, profesor principal en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y socio del estudio que lleva su nombre. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta cuarta jornada, en donde el tema central será el del arbitraje y la contratación pública. Para iniciar las exposiciones tenemos con nosotros al doctor Martín Oré Guerrero, socio del estudio Oré y Abogados, que tratará el tema la conciliación sui generis en los contratos de obra. Señores miembros de la mesa, en principio, como suele ocurrir en este tipo de exposiciones, mi agradecimiento al doctor Mario Castillo Freire, reconocido abogado, profesor universitario y, como decimos, mejor amigo, así como también al director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, el doctor César Guzmán Barrón. El tema que hemos intitulado como la conciliación sui generis en la contratación de obras es un tema que surgió de la conversación con Mario con respecto a la invitación que me hizo y me dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el tema? ¿Cómo vas a ubicarte? ¿Qué vas a exponer? Y en realidad, como ustedes han venido participando durante estos días en el Congreso, habrán observado que han venido distinguidos expositores y que han tratado temas muy importantes en materia arbitral, justamente en momentos que hay un cambio en la regulación, en la normatividad, y que por lo tanto aparecen temas que son muy interesantes a tener en cuenta, como por ejemplo las implicancias que tiene la misma reforma para el proceso arbitral, el paso de un modelo dualista, es decir, un modelo que en materia arbitral tenía normas que regulaban el arbitraje interno o el arbitraje nacional y normas que regulaban el arbitraje internacional, para pasar a lo que los especialistas denominan un sistema monista, es decir, que en la misma norma, en este caso en el decreto legislativo 1071, están contenidas las regulaciones tanto del arbitraje nacional como del arbitraje internacional. Y junto con ello, los cambios que han habido con respecto a el principio competes, a las medidas cautelares en el proceso arbitral y la ejecución de los laudos. Aspectos estos que seguramente han sido materia de exposición. Entonces decíamos, vamos a escoger un tema que, siendo importante, sea poco conocido. Y a partir de una experiencia arbitral, nos dimos cuenta que hay, en el marco de los medios alternativos de resolución de conflictos, el tema de la conciliación, que es considerado un medio de resolver conflictos, pero que es considerado como una especie de cenicienta y que, sin embargo, va a estar presente de manera importante en la contratación pública, en el sistema de contratación pública. Y entonces quisiéramos ubicar la relación que hay entre los marcs y la autonomía de la voluntad. Tenemos nosotros la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Dentro de la autocomposición podemos ubicar la conciliación, la mediación, la negociación. Y luego el arbitraje, en la que ya terceros resuelven por quienes recurren con un conflicto de interés, y el proceso judicial, en las que ya predomina la resolución del conflicto por terceros. Vemos acá que la autonomía de la voluntad es un concepto clave e importante, y ahí vamos a ver cómo en la negociación, por ejemplo, prácticamente va a primar la autonomía de la voluntad y el conflicto va a ser resuelto directamente entre las partes y casi no está regulada. Digamos que la negociación en materia laboral es uno de los pocos aspectos que regula eso en materia de negociación colectiva. Luego la mediación
la conciliación en la que el tercero no resuelve el conflicto, pero propone fórmulas de solución, y el arbitraje, en que en el marco de la autonomía y la voluntad las partes deciden someter a un tercero o a terceros la resolución del conflicto de interés. Y finalmente el proceso, que tiene su propia jurisdicción, sus propias reglas, y que conocemos nosotros que esta jurisdicción es una jurisdicción pública estatal en la que los terceros, las partes se someten a la voluntad de terceros. En este marco, si nos ubicamos nosotros, vemos que la conciliación, pese a múltiples críticas, ha ido ganando terreno, digamos, poco a poco. Dentro de ese aspecto y dentro de esta apreciación, vamos a ver cómo es que han evolucionado los medios alternativos de resolución de conflictos. En el libro de que prologa Fernando de Trasinís, intitulado El arbitraje, en el tomo 5, si no me equivoco, de la Enciclopedia de Derecho Civil que publica la Universidad Católica, Trasinís, en el prólogo a esta obra del doctor Guillermo Lomán Luca de Tena, dice: es significativo que en 7 años, entre 1968 y 1974, no disponemos, dice, de estadísticas de otros periodos. Solamente se han realizado 10 arbitrajes, 3 de derecho y 7 por centros arbitrales. Sin embargo, hoy día, y eso lo conversábamos antes de entrar acá a la reunión, el arbitraje y en general los medios alternativos de resolución de conflictos no solamente se han incrementado, sino que vienen siendo una solución a los problemas, alternativa a los problemas que todos conocemos tiene el Poder Judicial o la jurisdicción pública en estos momentos en el país. Hoy debemos precisar algunos aspectos. Por ejemplo, hay más de 2.000 entidades públicas, más de 240 OPD, es decir, organismos públicos descentralizados y autónomos en el país, y el Estado es uno de los más importantes contratistas. Si yo preguntara, oiga, ¿cuántos contratos firma el Estado con entidades, con personas naturales, con personas jurídicas, en diferentes campos y en diferentes aspectos, como pueden ser obras, consultorías, suministros, etcétera? Bueno, uno puede tener muchas ideas, pero las cifras dicen que estamos cerca a los 3 millones de contratos firmados entre el Estado y personas jurídicas o personas naturales. Cerca a los 3 millones de contratos. ¿Cómo y dónde se resuelven los conflictos de interés que surgen entre el Estado y estos contratistas? Ya no terminan en el Poder Judicial como antes. Vía la ley de contratación pública, esto termina en medios alternativos de resolución de conflictos. Originalmente la primera ley que regulaba la contratación del Estado estableció algo que hay que tenerlo en cuenta. Decía esta primera ley que los conflictos de interés después de la firma del contrato, del otorgamiento de la bona prodi y la firma del contrato, se resolvían mediante medios alternativos. ¿Y qué medios alternativos? Especificaba negociación asistida, un tema interesante pero que llamaba a reflexión. ¿Qué significa negociación asistida? Luego, el tema de el peritaje técnico, o sea, las partes podían nombrar un perito y el perito resolvía el conflicto de interés. Luego la conciliación y finalmente la negociación. Esto fue cambiando y hoy día tenemos que para contratar con el Estado, si uno quiere resolver un conflicto de interés, tiene la conciliación y el arbitraje. Y estos dos son medios alternativos en el que predomina la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, este concepto y este criterio de resolver el conflicto de interés basado en la autonomía de la voluntad de las partes ha surgido y han aparecido algunos elementos que la hacen, por decirlo menos, especial o sui generis y que además contravienen
algunos conceptos doctrinales con respecto a estas instituciones, y me refiero a la conciliación y al arbitraje. ¿Y por qué es importante este elemento? Porque hoy día, para elevar la producción, la productividad y la competitividad, uno de los aspectos importantes es el tema de los medios alternativos, y que están vinculados de alguna forma, a nuestra vida económica, a la vida económica del país, a una actividad económica que hoy, sorprendentemente, viene desarrollándose e incrementándose de una manera importante. Los últimos datos económicos del Banco Central de Reserva nos dicen que hay un ciclo económico en expansión y que la economía se ha expandido en más del 10% de la tasa, siendo la más alta desde el segundo trimestre de 1995. Y entonces nosotros podemos observar y debemos observar acuciosamente cómo ha ido evolucionando la inversión en el país. Acá tenemos cifras del Banco Central de Reserva del año 2007 y del año 2008. En el primer trimestre del año 2007, la inversión privada fue del 19.2% y la inversión pública del 3.1%. Sin embargo, en el año 2008, esta misma inversión ha evolucionado sorprendentemente, y probablemente seamos uno de los países en los que esta evolución ha sido la más grande. Y si no, veamos, al primer semestre del 2008, la inversión privada ha crecido en 25.9% y la inversión pública ha crecido en 62.7%, de una manera tan grande que esto nos indica que por lo tanto también van a haber muchos más contratos y va a haber que resolverlos en la medida en que aparezcan ahí conflictos de interés. Y entonces nosotros nos preguntábamos qué relación puede tener con el tema que estamos tratando. Resulta que al haber crecido la inversión pública, las entidades del Estado o el Estado peruano es materia de recepción de préstamos internacionales de la banca multinacional, sea el Banco Mundial o la banca japonesa, el GPI, que invierten en este país y celebran convenios con el Estado a través de entidades. Y entonces, en estos convenios que se negocian con esta banca multinacional, que se va a incrementar de manera importante y sostenida durante los años siguientes, se van a establecer normas en las cuales va a estar involucrada la entidad y va a involucrar al contratista o a las empresas que ganen la buena pro en estos contratos. Y entonces ahí hay dos aspectos. Tanto el reglamento del Banco Mundial como el de la banca japonesa establecen que necesariamente tiene que haber una etapa previa al arbitraje. La conciliación prearbitral se convierte prácticamente en obligatoria antes de llevar a resolver el conflicto en arbitraje. ¿Y cuáles son las consecuencias de este hecho? Las consecuencias son distintas y diferentes, pero me parece muy interesante que precisemos ahí algunos aspectos. A partir de una experiencia propia y precisamente en el Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, una vez designado e instalado el tribunal arbitral, nos llega entre los antecedentes una conciliación realizada en el Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, en el que había un dictamen emitido por el conciliador. Y este hecho es importante tener en cuenta, porque como hemos visto, la conciliación es voluntaria. Las partes son las que deben llegar a ponerse de acuerdo, y el conciliador es un tercero
que facilita y ayuda a resolver el conflicto de interés. Pero a través de estos contratos establecidos entre la entidad y la contratante, que provienen de un préstamo de la banca multinacional, resulta que la conciliación va más allá de la autonomía de la voluntad de las partes. Y en nuestro criterio se distorsiona las características de esta institución que tiene como su eje central el acuerdo voluntario entre las partes. Y lo que resuelve el conciliador mediante un dictamen que emite se convierte en un instrumento que tiene que ser aceptado por las partes en principio. De no ser así, se va a la etapa arbitral, en un proceso que no es corto. Y entonces nosotros decimos, a veces la lavada sale más costosa que la camisa, porque los organismos multinacionales, tanto el Banco Mundial como el IEPI, en sus normas de contratación introdujeron estos criterios para que se facilite o se haga más rápida la resolución del conflicto y se evite el arbitraje. ¿En qué se ha convertido esto? En la práctica, esto se ha convertido en una especie de arbitraje de primera instancia, en la que el conciliador vendría a ser una especie de árbitro único y que habría otra segunda instancia, que sería la del tribunal arbitral, que resuelva el conflicto de intereses por insatisfacción de las partes con respecto a lo resuelto por el conciliador. Y acá entonces entramos en que surgen un conjunto de problemas, porque como en el caso que estamos narrando, el contrato fue firmado en el año del 2004, el conflicto de interés surgió en el 2006, se inició el proceso de conciliación, emitió su opinión resolutiva el conciliador, pero en el camino habían ocurrido otros hechos. En el camino, en el momento de la firma del contrato, las partes decidieron inicialmente que se resuelve el conflicto de interés en el centro de arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, y no se percataron de que el Colegio de Abogados no tenía centro de conciliación, sino simplemente arbitraje. Entonces, en el camino renunció el conciliador, porque hasta el nombre del conciliador va estipulado en el contrato. Y conversando con amigos representantes de empresas, prácticamente consideran que en la contratación pública la firma del contrato es prácticamente una especie de firma de contrato de adhesión, en la que después de otorgada la buena pro, muy poco hay que hacer en el contrato, y porque en su oportunidad no le prestaron atención a este tema. Entonces, adicionalmente, el conciliador designado terminó trabajando en la empresa constructora. Entonces, obviamente, se tuvo que inhibir y renunció. Y hubo que nombrar entre las partes a otro conciliador. Bueno, estamos en el 2008 y ese conflicto de interés aún no se ha resuelto, por cuanto el tribunal arbitral todavía no ha laudado, y creo que de repente, dadas las circunstancias, el laudo será emitido todavía más adelante. Entonces vemos que desde 2004, que se firma el contrato, empezando por el 2006 y estando ya a más de mediados del 2008, es un conflicto de interés que ha terminado por estos elementos señalados, distorsionando el objetivo de la conciliación, el objetivo del arbitraje, que son resolver los conflictos de interés de una manera rápida y eficaz. Y algunos dirán, bueno, esto se está pareciendo a los conflictos de interés que sometemos ante el Poder Judicial. Entonces, en conclusión, nosotros decimos que hay muchas cosas todavía por avanzar, por hacer en este tipo de medios alternativos de resolución de conflictos. Pero a partir de esta experiencia, extraigamos algunas conclusiones. Primer asunto, en el tema de los convenios que firme el Estado o las entidades con la banca multilateral, no necesariamente
los negociadores del Estado peruano deben aceptar a rajatabla los planteamientos de la banca multinacional. Es necesario conversar, dialogar, negociar y a partir de nuestra realidad y nuestra experiencia plantear alternativas, como en este caso, modificar el criterio, que necesariamente el conciliador emita un dictamen y que necesariamente tenga que pasarse por el paso previo de la conciliación. 2, que en la firma de los contratos no sean vistos como un contrato de adhesión, en la que el contratista nada tiene que hacer sino que someterte a los mismos, sino que en el proceso de licitación o el proceso administrativo de otorgamiento de la buena pro, en su momento es posible plantear modificaciones a los mismos. Y finalmente, y con esto termino, pienso que esto de una u otra forma va a permitir que los arbitrajes en materia de contratación con el Estado sean resueltos de una manera más rápida y más eficaz, y en el que también predomine un poco el tema de las instituciones, de la autonomía y la voluntad de las partes, y los conflictos puedan ser resueltos mediante estas vías alternativas de una manera eficaz y adecuada. Muchas gracias. Va a hacer uso de la palabra el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, profesor de Legislación en la Maestría de Gestión y Administración de la Construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Gandolfo va a hablar sobre los contratos de ejecución y consultoría de obras en la nueva Ley de Contrataciones del Estado. El tema, estamos en un Congreso Internacional de Arbitraje y evidentemente el tema que nos convoca es el tema del arbitraje. Vamos a hablar del arbitraje en la ejecución y consultoría de obras, en los contratos de ejecución y consultoría de obras. En primer lugar, para hablar de contratación pública, como ustedes saben, hay que hacer un corte, fijarlo en el año 1998, que es el año en que se promueve y se produce esta revolución legislativa que significó la promulgación de la primera ley de contrataciones y adquisición del Estado. Hasta antes de esa fecha, como todos sabemos, había una serie de regulaciones, leyes que gobernaban aspectos muy particulares, por ejemplo, una ley específica para consultoría, había un reglamento de licitaciones y contratos de obras públicas, el RULCOP, y había un reglamento único de adquisiciones, como se acuerdan algunos, el RUA. De manera que todos esos regímenes fueron unificados en 1998 y se produjo esta nueva legislación que pretendió también unificar, y lo hizo con éxito, todos los consejos que administraban cada uno de estos procesos. Había consejos departamentales para el tema de bienes y servicios, había el CONASUCO, que era el Consejo Nacional Superior de Consultoría, y el CONSULCOP, que era el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Todo esto se unificó y entramos en una revolución legislativa que además introdujo cosas muy interesantes y novedosas. Una de ellas fue el arbitraje obligatorio. El arbitraje antes de 1998, como vemos ahí, era opcional, como su propia denominación lo dice. Nosotros sabemos que doctrinariamente el arbitraje es un mecanismo de solución alternativa de conflictos. A partir de 1998, y específicamente para el caso de contratación pública, dejó de ser un mecanismo alternativo y pasó a ser un mecanismo obligatorio de solución de controversias, a contrapelo de la doctrina, pero con una fundamentación de alguna manera práctica para solucionar e introducir en la regulación de la contratación pública este mecanismo que está demostradamente probado que es un mecanismo para solucionar de manera rápida y eficaz los conflictos. Desde 1998 ha sobrevivido a todas las modificaciones legislativas y esa es una demostración palpable de su éxito. Bueno, también antes de 1998 el arbitraje era, como sabemos, con la antigua ley de arbitraje ya derogada, podía ser de derecho o de conciencia. El arbitraje en contratación pública solo es de derecho. Podía participar el Poder Judicial si es que así estaba previsto, en la contratación pública no, había participación de terceros y había una segunda instancia arbitral, como ustedes saben, si es que no había un pacto expreso que no lo permitiese. El arbitraje, podemos pasar a la siguiente, por favor. El arbitraje podía, como decimos, pudo ser opcional y obligatorio en contratos de obra. Antes se decía, por ejemplo, que no podía irse al arbitraje el Estado,
porque el Estado en su relación con los particulares se conducía a través de las funciones de imperio, lo cual no es correcto, como todos sabemos, porque el Estado cuando contrata a un particular se conduce como una parte adicional, es una relación entre partes. Sin embargo, había la creencia que el Estado no podía ir a arbitraje, no podía ponerse en una situación de iguales con el particular a quien contrataba, en este caso a los contratistas, ejecutores o consultores de obra o a cualquier proveedor en el fondo. Después también se decía lo que algunas veces se ha escuchado hasta ahora, que el Estado siempre pierde los arbitrajes. Hay estudios que demuestran que el Estado no es que siempre pierda los arbitrajes, es que el Estado va obligatoriamente a los arbitrajes, es llevado a los arbitrajes y a veces por eso pierde, porque no tiene la posibilidad que tiene el particular de poder hacer un análisis de sus pretensiones o de sus posibilidades y poder decir acá voy a arbitraje, acá no voy, acá peleo, acá no peleo. El Estado generalmente siempre va al arbitraje. Esto parece que va a cambiar, en buena hora que cambie, porque el Estado, como cualquier particular, lo que es bueno para el particular necesariamente también tiene que ser bueno para el Estado. Entonces el Estado debe medir sus fuerzas, saber si tiene posibilidades de llegar a éxito y si no, no. Y de lo contrario llegar a una conciliación, como nos decía el doctor Ore, o llegar a un acuerdo con las partes para solucionar de esa manera las discrepancias. También se decía que el arbitraje era muy oneroso, que no tenía un procedimiento único, que las instituciones arbitrales no estaban correctamente definidas. Todo eso ha cambiado y ahora se entiende mejor las cosas. Vamos a hacer una revisión del artículo 52 de la nueva Ley de Contratación del Estado, que está aprobada por el Decreto Legislativo 1017, que es el artículo que trata sobre el arbitraje. El primer párrafo de ese artículo dice lo siguiente: las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resolverán mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato, considerada esta de manera independiente. Pues bien, acá hay varios conceptos que debemos analizar. En primer lugar, digamos que la nueva Ley de Contratación del Estado, publicada recientemente, que va a entrar en vigencia en breve, en cuanto se apruebe el nuevo reglamento que está en discusión por el Ministerio de Economía y Finanzas, entrará en vigencia este nuevo ordenamiento legal. Pero digamos de paso que esta nueva ley no es ninguna nueva ley, como su nombre aparentemente lo indica, sino es la misma ley que teníamos con algunas ligeras modificaciones. Felizmente que sea eso. En realidad bastaba con publicar una nueva ley modificando algunos artículos de la que estuvo vigente o de la actualmente vigente. Pero se ha preferido optar por promulgar una nueva ley, nosotros decimos de alguna manera para ponerle la firma, pero en fin, ahí está, no hay muchas modificaciones. Es bueno que no hayan muchas modificaciones. Primero porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es verdad? En el mundo de contratación pública nunca se descubre la pólvora, ya se descubrió hace tiempo. Y en segundo lugar, porque tampoco es bueno que en un momento que en el país vive una circunstancia, una situación excepcional, donde hay mucha inversión pública, donde hay muchas obras, estemos pues abocándonos a estudiar una nueva legislación, nuevos procedimientos, nuevas cosas, nuevas instituciones. Sería perder mucho tiempo cuando el país lo que necesita es producir y caminar hacia adelante. En buena hora pues que no hayan muchas modificaciones. Bueno, pero decíamos, vamos a ver la siguiente diapositiva, que una primera cuestión que nos habla este primer párrafo nos dice que se resolverán mediante conciliación o arbitraje. Bueno, pero seamos sinceros, pues ¿de qué conciliación estamos hablando? Porque como ustedes saben, en todos los procesos arbitrales se empieza y se dice, bueno, las partes pueden conciliar y en el fondo es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Porque las partes siempre dicen, el Estado, no, yo no puedo conciliar. Bueno, ¿y cuál es ese? A veces debemos ponernos a pensar cuál es la razón por la cual el Estado no puede conciliar o no podía conciliar. Bueno, la razón está ahí. Para iniciar cualquier proceso, el procurador público debe contar con autorización por resolución ministerial o del titular del pliego. Eso es para iniciar el proceso. Sin embargo, para desistirse, allanarse, conciliar o transigir, el procurador requiere una resolución suprema. Entonces, ahí está la diferencia, la cosa no es pareja. O sea, para iniciar la pelea, la resolución del titular del pliego o una resolución ministerial. Pero para terminar la pelea, o allanarse, o desistirse, o decir me voy, esto no es conmigo, ahí no, ahí necesito que el presidente de la República me autorice. Entonces, esa es la razón por la cual no podían conciliar. Veamos la siguiente, por favor. En cambio, ahora tenemos un nuevo, en este universo, en este mar de decretos legislativos que ha aprobado el gobierno, en uso de sus facultades extraordinarias, se ha aprobado el decreto legislativo 1068, que se refiere al sistema de defensa jurídica del Estado. Pues bien, ahí se dice en el artículo 23, inciso 2, entre las atribuciones de los procuradores, que los procuradores podrán conciliar, transigir o desistirse, lo cual no es novedad.
de demandas conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento, que todavía no conocemos, pero dice luego algo muy importante. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el procurador deberá emitir un informe precisando los motivos. Bueno, ahora sí, pues, si es que esto va a funcionar en buena hora, porque ahora va a haber una igualdad de normas jerárquicas, una normatividad jerárquica, para poder conciliar, desistirse. Entonces, ahora sí el Estado podrá desistirse, podrá allanarse, podrá llegar a acuerdos con las partes para solucionar estos conflictos y no tendrá que irse de frente al paredón cuando tiene todas las de perder y ir a un proceso arbitral sabiendo que va a perder. Esto también, a despecho de lo que muchos pueden creer, algunos dicen, bueno, va a haber menos arbitrajes. Bueno, cuidado, va a fortalecerse la institución, porque ya no va a irse por la ruta que no era la correcta de decir que el Estado siempre va a perder si el Estado siempre va a un proceso aún a sabiendas que no tiene las de ganar. La siguiente, por favor. Bueno, dice, de acuerdo a ese primer párrafo, decía que se podrían solucionarse las controversias por conciliación o arbitraje de acuerdo a lo que prevean las partes. Pero las partes pueden prever muy poco en relación a eso. Bueno, esa es la primera cuestión que pueden prever, si van a conciliación o arbitraje, porque pueden ir de frente a arbitraje, como sabemos. Ahora, el tema es que en el convenio arbitral, ya propiamente dicho, ¿qué pueden acordar las partes del convenio arbitral? El régimen de contratación pública les da escaso nivel de maniobra. Bueno, pueden establecer un centro de arbitraje, pueden establecer las características del tribunal o pueden establecer las calificaciones de los árbitros, pero nada más. Durante la ejecución del contrato, toda discrepancia va a la vía arbitral y después de la ejecución del contrato, todo va a la vía judicial, salvo los reclamos derivados de vicios ocultos que se quedan en la vía arbitral. Muy bien. Siguiente, por favor. Respecto al arbitraje obligatorio, ya hemos comentado que el arbitraje obligatorio aparece en la Ley de Contrataciones del Estado a contrapelo de la doctrina, aparece en 1998, que no es alternativo ni voluntario y que por expreso mandato legal es compulsivo. No hay forma de ir a otra vía, no hay forma de eludir el proceso arbitral para solucionar las controversias en materia de contratación pública. La ley ha sustituido a la voluntad de las partes, esta es la discusión que se ha planteado, como ya hemos comentado. Cuando propusimos la ley de que se introduzca el arbitraje obligatorio, tuvimos esas observaciones, pero creemos nosotros que en el fondo no se vulnera la autonomía de la voluntad y como algunos han sostenido, la ley está sustituyendo la autonomía a la voluntad de las partes y en el peor de los casos, como alguien ha comentado, las partes siempre tienen la libre voluntad de participar en un proceso o no. La fórmula, por lo demás, se aplica, como sabemos, en los contratos financiados por la banca internacional, por el Banco Mundial, por los organismos multilaterales, etc. Siguiente. En el primer párrafo también del artículo 52 vemos que el plazo es de caducidad. Dice, este plazo es de caducidad salvo para los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo caso el plazo de caducidad será el que fije en función del artículo 50. Muy bien. Ahí hay una contradicción, porque el plazo de... Primero, ¿cómo debemos interpretar ese plazo de caducidad? La ley dice antes de culminar el contrato, sin embargo en el reglamento aparecen unos plazos distintos para solicitar el arbitraje en determinadas circunstancias, para discrepancias sobre metrados, nulidad y resolución de contratos, ampliaciones de plazo, recepción y liquidación de obras y discrepancias sobre valorizaciones. Los reglamentos, y el que viene parece que va a repetir según la versión pública que está circulando en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, va a repetir la misma fórmula del reglamento actualmente vigente, estableciendo plazos de caducidad para determinadas circunstancias, como estas que hemos visto. La siguiente, por favor, estamos atrasados en la diapositiva, la siguiente. Ahí nos quedamos. Entonces, va a establecer plazos distintos para determinadas situaciones. Entonces ahí hay un conflicto entre lo que dice la ley, que tú puedes pedir el arbitraje hasta antes que vence el contrato, y lo que dice el reglamento, que tienes que pedirlo en determinadas circunstancias. Sobre los vicios ocultos, hay que destacar que la responsabilidad del contratista es por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos. La ley establece que no menos de 1 año para el caso de bienes y servicios y no menos de 7 años para obra. Pero dice no menos, pero no dice hasta dónde, ¿no? Entonces lo que hay que fijar es eso.
La versión que están circulando del reglamento, o la que está colgada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, establece o deriva esa responsabilidad en las bases, que las bases deberán fijar hasta dónde van las responsabilidades. Pero en todo caso hay que precisarlo. El artículo 1784 del Código Civil, como sabemos, establece un plazo de hasta 5 años para el caso de obras, y para el caso del consultor establece que es responsable por defecto del suelo si hubiera elaborado los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. Muy bien, el segundo párrafo del artículo 52 es un artículo bastante extenso. El 52, como sabemos, es el que regula todo el proceso arbitral. La técnica legislativa ha hecho que un solo artículo, nosotros hemos preferido un artículo o subartículos, pero en fin, hay un solo artículo y tenemos que identificarlos por los párrafos que tiene. El segundo nos dice que el arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o tribunal arbitral mediante la aplicación del presente decreto legislativo y su reglamento, así como las normas de derecho, etcétera, como ustedes pueden ver. Pasemos a la siguiente. En la ley original no se precisaba si el arbitraje debía ser de derecho o de conciencia, como establecía la ley de arbitraje anterior. Pues bien, las nuevas leyes lo han venido precisando ya regularmente para evitar esta confusión e interpretaciones absurdas. Solo existía una cláusula de solución de controversias y el reglamento precisaba que el arbitraje siempre era de derecho. Solo el reglamento precisaba antes. Ahora ya la ley recoge esa precisión importante. Muy bien, respecto del árbitro único o tribunal arbitral, es preciso hacer una distinción y aprovechar esta tribuna para decir que tribunal es el conjunto de jueces ante el cual se efectúan exámenes, oposiciones y otros certámenes o actos análogos a una definición que recoge el diccionario de la Real Academia Española. El tribunal colegiado es el que se forma con 3 o más individuos por oposición al tribunal unipersonal. De manera que cuando hay árbitro único también hay un tribunal. Nosotros tenemos la creencia, algunos al menos, que porque se llama tribunal es de 3, ¿no? Y no es así, no tiene nada que ver, ¿no? El tribunal puede ser de 1, de 2, de 3, lo que fuesen, pero en estos casos puede ser de 1 o de 3. Muy bien, la ley de contrataciones, ¿qué nos dice? El arbitraje será de derecho y será resuelto por un tribunal, el mismo que podrá ser unipersonal o colegiado. Por lo tanto, si puede ser unipersonal o colegiado, hay un tribunal unipersonal. El reglamento dice lo mismo y establece, bueno, el vigente establece que debe ser de 1 o de 3 árbitros según el acuerdo y a falta de acuerdo un tribunal unipersonal. Vamos al tercer párrafo, por favor. Acá viene el tercer párrafo y nos dice que el árbitro único y el presidente del tribunal deben ser necesariamente abogados. Y ahora como, bueno, todo eso venía diciendo siempre el reglamento y la ley, ¿no es verdad? Pero ahora como novedad nos dicen que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes del colegiado ser expertos o profesionales de otras materias. Entonces, siguiente. Acá vamos a encontrar algunas cuestiones para analizar. Algunas definiciones extraídas de la antigua ley de arbitraje. Por ejemplo, el arbitraje cuando era de derecho debía pactarse, se resolvía con arreglo a ley y solo podía ser administrado por árbitros que además debían ser abogados. Y en el caso de los arbitrajes de conciencia, esta se presumía, no había necesidad de pactarla, se resolvía con arreglo al leal saber y entender los árbitros, que podían ser además de cualquier profesión o especialidad. Siguiente. Uy, Dios mío, faltan 4 minutos. Bueno, avanzamos. En la nueva ley de arbitraje había algunas modificaciones, como ustedes pueden ver, en relación a las nuevas leyes, y en todo caso, digamos, sobre esto de las nuevas exigencias, que es interesante comentarlo, que debemos preguntarnos, con alguna razón, quiénes van a acreditar esa especialización de derecho administrativo, arbitraje y contratación del Estado, ¿no es verdad? Si es que van a ser las universidades, si es que el CONSUCODE o la nueva institución que la reemplace, que será el OCE, va a validar algunas de estas prácticas, pero en todo caso habrá que preguntarse quién impartirá esos cursos, será necesaria una maestría, algo que está muy difuso todavía y que esperemos que se arregle en el reglamento. Pasemos a la siguiente, por favor, a la diapositiva 20. Después hay otra pregunta que debemos hacernos. El arbitraje de derecho previsto en la Ley de Contrataciones del Estado es un arbitraje sui generis, porque si bien es cierto, todos sabemos que un arbitraje de derecho debe ser impartido solo por abogados, acá nos dicen que el abogado solo debe ser el árbitro único o el presidente del tribunal. Este es un vicio de origen de la Ley de Contrataciones y así ha persistido, pero ya con estas exigencias de especializaciones y conocimientos adicionales, nosotros debemos preguntarnos, por esto que aparece ahí, arbitraje de derecho con expertos y profesionales de otras materias. Entendemos que es de derecho porque, bueno, queremos que se ajuste a la normatividad legal,
pero un abogado que va a estar solo en el tribunal contra otros dos distinguidos profesionales de otras materias, pues poco va a poder hacer para acreditar eso. ¿Qué garantías hay respecto a la legalidad? En fin, esas preguntas que aparecen ahí es lícito hacerse. Siguiente, el tercer párrafo nos dice que la designación de árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal serán regulados en el reglamento, pero ya sabemos que ahí tenemos que considerar la especialización en la materia, dominio del proceso arbitral, experiencia en derecho administrativo, independencia, imparcialidad, etcétera. Avancemos. Entre los sistemas de designación de árbitros debemos destacar que hay diversos sistemas. El sistema tradicional, como hemos puesto allí, siguiente, y los sistemas alternativos. En el sistema tradicional, como sabemos que recoge la ley, cada parte designa a su árbitro y los árbitros designados por las partes eligen al presidente. A falta de acuerdo, resuelven a otras entidades. En los sistemas alternativos, que son muy interesantes, hay elecciones por terceros, sistemas directos de elección por consenso, sistemas de preselección con balotas, sistemas de lista corta con eliminación por partes. Esos son sistemas muy interesantes. Por ejemplo, hay sistemas en los cuales una determinada entidad, un centro de conciliación, ofrece una lista, por ejemplo, de 10 árbitros a las partes. Las partes pueden objetar 5 árbitros cada una, pueden ser los mismos, y los que quedan la propia entidad designa. De manera que se evita que las partes tengan que, la propia entidad arbitral, centro de arbitraje, se evita que las partes tengan que designar necesariamente a sus árbitros. Muy bien, los árbitros, dice el cuarto párrafo del artículo 52, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe algún impedimento. Sobre la posibilidad que deben informar, hay que destacar la siguiente, por favor, que es importante, de acuerdo al Código de Ética aprobado por el CONSUCODE, que los árbitros deben informar si tienen, respecto del proceso, si tienen algún interés en él, si pueden beneficiarse directa o indirectamente, o si han emitido alguna opinión en relación al tema que es controvertido. Y si tienen alguna relación con las partes, si han mantenido con ellas alguna relación de dependencia, o si tienen o han tenido alguna vinculación, si tienen conflicto de intereses, si han sido árbitros con ellas en los últimos 5 años, si las han asesorado o si las han sido consultados sobre el tema en disputa, o si pueden haber alguna duda sobre su independencia e imparcialidad. En fin, el tiempo ha vencido, señores, pero creo que es importante destacar que este tema de la contratación pública es un tema interesante, que va creciendo en el país, como se ha destacado, y que va a permitir, con las nuevas modificaciones que se están implementando, que esto pueda ser más dinámico y sea efectivamente un mecanismo eficaz y rápido de solución de controversias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Ricardo Gandolfo. Es el turno del doctor Augusto Millones Santagadea, socio del estudio Millones, que tratará el tema algunos aspectos de la liquidación de obra en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Un saludo a las entidades que han tenido a bien auspiciar este evento. Saludo especial a mi antiguo compañero de clase, doctor Barrón, al doctor Mario Castillo, quien ya le conocemos una vocación de maestro, porque no solamente investiga, escribe sobre el derecho, sino ahora propugna y convoca a los colegas. Eso es un mérito que solamente tienen los maestros, porque lo hace con una sencillez y cordialidad realmente admirable. Ojalá otros colegas que se dedican al arbitraje tuvieran esas virtudes. Bien, dicho esto, vamos a comenzar la exposición. Esos dibujitos los hizo la secretaria pensando que soy un poco aburrido, dice. Así que esperemos que no sea cierto. Bien, los comentarios preliminares. Cuando en los contratos nos referimos a liquidación o liquidar, siempre buscamos un contador. Y si se trata de un contrato de obra, recurrimos a un ingeniero. Salvo que surjan controversias, en este caso necesitamos a los abogados, felizmente. Y ocurre que las discrepancias en el contrato de obra, donde interviene el Estado, se presenta generalmente por el exceso de formalismos y disposiciones que deben sujetarse las partes. Siguiendo la normatividad existente, trataremos sumariamente algunos aspectos que consideramos interesantes en base a la experiencia profesional en el arbitraje.
partiendo de las definiciones de los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española, el Enciclopédico de Derecho Usual del profesor Cabanelas, podemos decir que liquidar es el ajuste formal y final de una cuenta. En la legislación de contrataciones de obra del Estado, solo hemos ubicado una definición en el antiguo Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, el RULCOP, viejo bastión de los ingenieros, porque ellos lo sabían manejar mejor que nosotros los abogados, derogado felizmente por los reglamentos de contrataciones. Decía el RULCOP que la liquidación de obra corresponde a la diferencia existente entre el monto final del contrato de obra y el monto de los pagos a cuenta recibidos por el contratista. Considero que el nuevo reglamento bien podría incluir una definición de liquidación. Al propósito de ello, se han reducido de 57 definiciones que tenía el reglamento agónico que tenemos. Ahora el proyecto establece 54. Al revés, en la nueva legislación de la Ley de Contratación Social, decreto legislativo, se han adicionado 5 principios más a los 8 que ya se tenía. Aquí vale rescatar de los nuevos principios el principio de equidad, que dice: las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Esta es una acertada inclusión porque permite a la administración del Estado o a cualquier contratista una mejor decisión, y en el caso de los árbitros también. Antes de entrar ya al tema exacto que nos convoca, hay que recordar, hay que ver los artículos de la ley y reglamento. Es necesario tener presente que, de acuerdo al artículo 162 del reglamento vigente y que se repite en el actual, en su carta de resolución, dice: en su carta de resolución, la parte que pretende resolver el contrato debe indicar la fecha y la hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de 2 días. En las partes se reunirán en presencia del notario o del juez, según corresponde, y levantarán un acta. Si alguna de las partes no se presenta, la otra levantará el acta con el notario público o juez de paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a la liquidación. Es el momento de la liquidación. En el decreto legislativo que ahora regula la ley de contrataciones, establece en el artículo 42 la misma regulación que tenía la ley, pero le hace un añadido importante. Dice: los contratos de bienes y servicios culminan con la contratación de recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente. Solamente voy a referirme a lo subrayado. Tengan presente que es una innovación en la legislación con la que estamos de acuerdo, pero que la veremos con mayor amplitud más adelante cuando veamos el reglamento. El artículo 44, cuando trata la resolución de los contratos, dice: cualquiera de las... Lo hemos nosotros dividido en varios casos, solamente para fines didácticos, ¿no? El primer caso es: cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la culminación del contrato. El segundo caso, cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, alguien tiene la culpa, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Y este artículo, aunque no está relacionado con la liquidación, es importante, ¿no? Perdón, esta parte del artículo dice: en caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra, se puede optar administración, la administración directa, o sea, la obra no ha terminado y vamos a culminarla. Entonces hay que hacerla de cualquiera de las modalidades: administración, convenio con entidad, darle al segundo en orden de méritos. Esto es una novedad. O también por licitación. Al primer caso, los árbitros
solemos llamar un empate. Es decir, cuando ninguno tiene la culpa, caso fortuito, los árbitros decimos, bueno, esto es un empate. Claro, no tan dramático como el de ayer, ¿no? Pero es un empate. Terminan todos contentos. Para ello es necesario que la fuerza mayor y el caso fortuito sean claros. También para ello es recomendable su determinación contractual. Algunos contratos no dicen muy claro o establecen muy pocos casos de fuerza mayor o fortuito. Es mejor especificarlos bien. En caso que la entidad ponga término al contrato, pagará al contratista lo trabajado, así como resarcirá mediante indemnización los daños y perjuicios provocados. Ya el reglamento señala una fórmula referida a la utilidad dejada de percibir. El problema es la probanza. Hay casos evidentes. Ejemplo, el interés en la renovación de la carta fianza. Se demoraron, la entidad en resolver, hubo demoras, tenía la culpa la entidad, entonces el contratista presenta los intereses gastados por mantener la carta fianza. Eso es evidente, es un daño. Hay casos también que son difíciles. Por ejemplo, el contratista dice, como usted tiene la culpa de que no terminé la obra, entonces yo no me pude presentar a licitaciones. Generalmente dice, yo tenía todo el equipo, toda la gente para presentarme a licitaciones y finalmente no pude por su demora. Esto realmente es difícil de aceptar. Viendo ya el reglamento de la Ley de Contrataciones, veamos el artículo 269 que se refiere a la liquidación de contrato de obra. También lo hemos dividido en casos, ¿no? El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada, primer caso, con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días o equivalente a 1/10 del plazo de ejecución de la obra. Dentro del plazo de 30 días, dice el actual reglamento, de recibida la entidad deberá pronunciarse ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente elaborando otra. Y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. El proyecto de reglamento establece el plazo de 60 días para pronunciar la entidad, es decir, ya no son 30, sino son 60. El segundo caso, si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista, la entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Aquí no hay modificación en el proyecto. Y en el tercer caso, cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los 15 días de haber recibido la observación. De no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. Y el último caso que nosotros hemos separado es en el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los 15 días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y arbitraje. El artículo siguiente dice que se referido a la declaratoria de fábrica, dice, con la liquidación el contratista entregará a la entidad la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva. Además de los 4 casos que hemos diferenciado, se pueden presentar muchos casos más. Por ejemplo, que ninguna de las partes cumpla con los plazos. ¿Cómo se interpreta? ¿Ya no vale ningún plazo? ¿O presentada la liquidación cobran validez todos los plazos? Las obligaciones así estipuladas junto con los adicionales, hasta ahora, son el mayor motivo de todas estas controversias que se suscitan en los contratos de obra. Por eso creo que merece una mejor redacción este punto en el nuevo reglamento.
La modificación propuesta alivia en parte una de las causas, pero retrasa por 30 días más la liquidación. Si sumamos 60 para presentarla, 60 para contestarla, 15 para observar y los otros 15 días, son 150 días, 5 meses. Y si nos vamos al arbitraje, y si los procesalistas, caemos en abogados procesalistas, nos vamos al Poder Judicial, creo que los que quedan liquidados son los contratistas ahí, ¿no? Estos plazos son muy extensos, perjudican al Estado y a las empresas. Una solución podría ser efectuar liquidaciones parciales, por ejemplo, cuando la obra alcanza el 50% de ejecución, o también, ¿por qué no establecer un plazo único? Por ejemplo, 60 días para que las partes se pongan de acuerdo en la liquidación. En caso contrario, se resuelve por conciliación o arbitraje, tal como hace la empresa privada. La empresa privada no pone 60 días para que me presentes, 30 días para que me respondas, 15 días para observarte. No, se pone un plazo único. ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? Mención aparte merecen los peritajes que apoyan a los arbitrajes ofreciendo sus conclusiones. Aquí hay que mencionar que algunas veces resultan innecesarios, cuando por ejemplo debe previamente determinarse si es válida la liquidación. Otro tema de conflicto es que debe contener la liquidación. La norma dice debe presentar la liquidación de la declaratoria de fábrica. Algunos interpretan que como está en otro artículo, no debe presentarse la declaratoria de fábrica. Es un error. Nosotros creemos que se debe tener por no presentada. El error, como digo, se suscita por estar en otro artículo. Otro error frecuente de las entidades es no pagar las cantidades en que están de acuerdo. En las liquidaciones hay cantidades en las cuales coinciden. Entonces, las entidades hay veces dicen, hasta que no se apruebe la nueva liquidación, no pago. Y eso le genera sin duda intereses. El tema principal que los árbitros deben resolver al iniciar el trabajo es bajo qué concepto se interpreta la participación contractual del Estado. Como sabemos, en nuestro país tenemos tres corrientes diferenciadas: el Estado como persona pública, el Estado como persona privada o como persona mixta. La mayoría de abogados estamos de acuerdo con esta última. Por lo tanto, el Estado decide normativamente cómo regla previamente y establece las reglas que somete los vínculos contractuales. Así lo hacen en los contratos de obra. En consecuencia, en unos casos decide tener prerrogativas especiales a su favor, en otros casos decide no ejercer prerrogativas especiales a su favor, y en otros casos, como en los contratos de obra, establece una fórmula mixta y señala condiciones, modo, plazo para ejercer prerrogativas especiales. El conflicto con el arbitraje en estos contratos, porque el contrato de obra es un contrato administrativo, es que aparentemente el arbitraje no podría sujetarse, como lo dijo un expositor hace unos momentos, el arbitraje, es una forma de terminar un conflicto que parecería que entra en contraposición por la libertad con el arbitraje, con el contrato de obra, por ser regulado por el Estado. El tiempo nos está demostrando que sí es aplicable. Veamos ahora los efectos de la liquidación. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. El proyecto de reglamento agrega acertadamente, conforme a la ley, que para que se cierre el contrato debe haberse pagado. Tenemos una modificación que, como vimos, es justa, porque el contrato contiene derechos y obligaciones que terminan cuando se ha ejecutado íntegramente la última prestación, concordante con el Código Civil, es decir, el pago en su acepción jurídica de obligación, artículo 122. Había un error felizmente corregido. Bueno, antes de terminar, yo quisiera
referirme a una exposición que tuve ocasión de escuchar ayer del doctor Castillo referida a la publicidad de los laudos arbitrales. Yo estoy convencido que es necesaria. Al día de hoy, en la mañana, leí un laudo en el cual se resuelve, es un laudo de derecho que no tiene ningún artículo de derecho. Esto se motiva, creo yo, porque se soslaya muchas veces la forma de resolver los conflictos. La publicidad va a dar credibilidad, va a dar mayor credibilidad a la institución. He recibido hace algunos días 4 tomos de la Cámara de Comercio de Chile, de Santiago de Chile. Y en estos tomos, revisándolos, están los nombres de las partes, los árbitros que participan, el laudo, y están clasificados, todos con nombres propios. Ahí no hay confidencialidad, ahí lo que hay es publicidad. Creo que si la Cámara de Comercio de Lima, las cámaras de comercio o los centros de arbitraje hicieran publicaran los laudos, creo que eso ayudaría mucho, no solamente al derecho, porque crearía de alguna manera jurisprudencia, sino ayudaría mucho también a los árbitros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Augusto Millones. Y ahora le toca el turno al doctor Emilio Casina, socio del estudio que lleva su nombre. Él abordará el tema de la resolución total o parcial de los contratos celebrados por el Estado conforme a la ley número 26850. Don Mario Castillo Freire, distinguidos expositores, distinguida concurrencia. La ponencia que voy a desarrollar trata de la resolución total o parcial de los contratos que el Estado celebra con proveedores particulares y a veces con proveedores estatales también, para adquirir bienes, para contratar suministros o servicios y para disponer la ejecución de obras. Estos contratos están regidos actualmente por la ley 26850 y su reglamento, que dentro de poco tiempo van a quedar derogados en virtud de que se ha expedido el decreto legislativo 1017, que entrará en vigencia cuando se apruebe su reglamento, que en este momento está en etapa de prepublicación. Pero básicamente la ley 26850 o el decreto legislativo que lo va a sustituir contienen las mismas instituciones, como ya se ha dicho en el curso de estas exposiciones, de tal modo que podemos decir que ambas son muy parecidas, estructuralmente casi iguales. Estos contratos son contratos que tienen una especialización, se regulan por lo que dispone la ley y el reglamento, y subsidiariamente dice la ley 26850 por el Código Civil. Sin embargo, aquí hay que anotar un hecho, y es que con la nueva ley y con el nuevo reglamento que se ha prepublicado, la ley subsidiaria no va a ser el Código Civil, sino que dice que serán las normas de derecho público, y solo en caso excepcional las normas del Código Civil. Yo advierto aquí ya una vocación prepública de parte del reglamento de este decreto legislativo. La resolución del contrato, como todos sabemos, es el derecho extintivo a través del cual una de las partes que es cumpliente del contrato puede poner fin a esa relación contractual, puede extinguir, puede disolver el contrato cuando la otra parte incurre en falta en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero no solo cuando hay falta en el cumplimiento de sus obligaciones se puede resolver el contrato, también hay otras circunstancias por las cuales el contrato debe ser resuelto, como son las causas de fuerza mayor o muchas veces la propia voluntad de las partes. La resolución de los contratos puede hacerse de dos formas, según nuestras leyes y según los contratos que se suscriben. La primera es la forma tradicional, una parte que se considera cumpliente de la parte demanda ante el Poder Judicial a la parte incumpliente para que se declare en esa vía que el contrato ha quedado resuelto y además se ordene la indemnización de los pagos de los daños y perjuicios causados.
La otra forma de resolver el contrato es a través de la aplicación de lo que se llama el pacto comisorio, la ley comisoria o la forma de resolver un contrato en forma automática de pleno derecho, ipso iure. Vale decir que cuando está contenida en la ley o está contenida en el contrato una cláusula así, la parte cumpliente tiene el derecho por sí misma de declarar la resolución del contrato y en forma automática el contrato perece en ese momento. Mientras que cuando el contrato, su resolución es discutida en el Poder Judicial, la resolución deja pendiente el contrato. Cuando la resolución es automática de pleno derecho, el contrato se extingue y es muy raro que pueda volver a tener vida porque tendría que haber una causal de nulidad en los hechos invocados y normalmente los contratos en esta forma perecen. La ley 26850, su reglamento y la nueva ley, ambas tienen contenida la cláusula resolutoria en todos los contratos que celebra el Estado, tanto para la parte que representa al Estado, las entidades, como para las partes contratistas, de tal modo que cualquiera de ellos puede demandar la resolución del contrato en esta forma automática y de pleno derecho si es que se produce incumplimiento de una de las partes o ocurre alguno de los sucesos por los cuales el contrato ya no puede continuar. Ahora bien, deberíamos saber cuál es la naturaleza jurídica de la resolución, porque muchos piensan que la resolución del contrato es una sanción que se le impone al incumpliente, y en realidad eso no es así. La resolución del contrato es un derecho instintivo, como lo he dicho, que permite a la parte cumpliente liberarse de la obligación que tiene con el contratista incumplido y buscar que la prestación que él requiera la pueda obtener de otro contratista. Para ser más exactos, yo me permitiría citar al maestro Messineo en este punto. Él dice: yo diría que la resolución no es una sanción a cargo del incumpliente, sino sobre todo un medio para liberar a la parte cumpliente y para restituirle la posibilidad de recurrir a otro contrato con el cual pueda obtener una prestación idéntica o equivalente a la que le ha venido a faltar. De este modo, queda liberado también el incumpliente, salvo de la obligación que tiene de resarcir el daño. En otras palabras, dice, resarcir el daño, esa es la sanción, no la propia resolución del contrato. Ahora bien, ¿cuáles los requisitos y el procedimiento para resolver un contrato de contratación pública? Lo primero que tiene que pensar la persona que quiere resolver un contrato por incumplimiento de la otra parte o por cualquier otra razón es, primero, determinar si él está al día, si no está en mora, en el cumplimiento de sus obligaciones. Quien no está cumpliendo sus obligaciones no puede solicitar la resolución del contrato ni declararla. Lo segundo, tiene que considerar si el incumplimiento que está él denunciando es un incumplimiento actual, vigente. Porque si el incumplimiento ya ha transcurrido, ya ha pasado, ha sido perdonado, ha sido remitido, entonces lo que se ha producido es una tácita reconducción del contrato y ya no puede invocarse la resolución. Y lo tercero que tiene que pensar el incumpliente es si la obligación incumplida es una obligación principal, esencial, trascendente, o si solo se trata de un incumplimiento menor, de rango menor. Y también deberá pensar si el incumplimiento es total o solamente es parcial, porque de ahí puede tomar una serie de decisiones que van a ser en beneficio de la conservación del contrato, que es algo que todas las partes quieren preconizar y no precisamente que se extinga. Si fuese así, una vez que ha considerado todas estas cosas, es obligatorio, de acuerdo con la ley 26850, hacer el requerimiento correspondiente antes de declarar la resolución. Cuando se trata de contratos de bienes o servicios, antes de resolver el contrato hay que mandar una carta notarial requiriendo al incumpliente para que en un plazo no menor de 5 ni mayor de 15 días subsane su obligación, cumpla su obligación. En caso contrario, se declarará la resolución automática del contrato. Pero cuando se trata de los contratos de obra, el plazo tiene que ser siempre 15 días. Y además debe contener en la carta de resolución la fecha en que se va a tomar posesión de la obra por el contratista, por el contratante, que es el Estado, el inventario físico, para que así el dueño de la obra, que es el Estado, pueda acceder a ella y no como ocurría antes,
como por ejemplo cuando estaba vigente el RULCO, que muchas veces los contratistas entraban en un pleito con el Estado y tomaban posesión de la obra y no se iban de ella hasta que no terminaba el juicio. De tal modo que ahora, con la nueva ley 26850 y la que la va a suceder, siempre será posible que, resuelto el contrato de obra, porque se imputa algún tipo de incumplimiento al contratista, el Estado puede tomar posesión de la obra. Pero al revés, cuando el contratista es el que pide la resolución del contrato, también tiene que hacer el mismo requerimiento, también el contrato se extinguirá en el momento que el Estado reciba la carta, pero él no podrá tomar posesión de la obra, tiene que entregarla. Yo quisiera también ahora mencionar cuáles son las causas que el Estado, que la ley considera para que se pueda resolver un contrato. Y todos están definidos y cada uno de ellos tiene su correlato en la ley 26850 y su reglamento. La primera causal es la suspensión injustificada, total o parcial, de la ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, tanto por parte de la entidad como por parte del contratista. La segunda es una demora excesiva o injustificada en la ejecución de las prestaciones. La tercera es el incumplimiento involuntario de las obligaciones del contrato debido a causas fortuitas o fuerza mayor. Después viene el incumplimiento del deudor de sus obligaciones negativas o de no hacer. También la no obtención del resultado previsto en las obligaciones de resultado. También hay la posibilidad de resolver el contrato por acuerdo de las partes, lo que se llama la resiliación o mutuo disenso. También cuando hay falta de saneamiento de los vicios ocultos en bienes y servicios y en obras. Y por último, una causa muy importante que se llama la excesiva onerosidad de la prestación. He hecho esta enumeración y ahora brevemente pasaré a definir cada una de ellas. Cuando se produce una suspensión de las prestaciones de alguna de las partes, por ejemplo, el Estado no paga las valorizaciones en una obra, o cuando, por ejemplo, el contratista suspende sus prestaciones sin alguna justificación, entonces ese es el momento en que se considera que se ha producido un incumplimiento del contrato y es necesario hacer el requerimiento. Es muy importante definir aquí si la obligación que ha sido incumplida es trascendente, importante, o si simplemente se trata de una cosa, diríamos, accesoria. Yo he visto el caso de varias entidades que ponen fin al contrato y resuelven el contrato porque, por ejemplo, el contratista no ha cumplido con poner un cartel en la obra. Eso no debe ser nunca un motivo para resolver el contrato. La segunda se refiere a la demora que puede incurrir el contratista o también el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado se demora en el pago de su prestación y entonces comienzan a correr intereses contra él. Cuando el contratista es el que se demora, ahí viene una de las cuestiones que todavía se conservan en el contrato celebrado con el Estado. El contrato celebrado con el Estado es normalmente un contrato especial que se regula casi como un contrato de tipo privado, en el cual las facultades de imperio del Estado casi han desaparecido. Se conservan a lo más dos. Una es la facultad que tiene el Estado de ordenar prestaciones adicionales hasta determinada cantidad o de reducir el contrato hasta un 15%. La otra es la de poner multas. Entonces, cuando el contratista se demora en la prestación, en el cumplimiento de sus prestaciones, comienzan a correr las penalidades contra él. Pero el contrato solo se podrá resolver cuando esas penalidades se han acumulado hasta el 10% del monto contractual. Si las multas y las penalidades han llegado al 10%, este es el momento en el cual la entidad tiene que decidir la resolución del contrato. Y a su vez, el contratista puede solicitar también la resolución del contrato. Dije también que había incumplimiento involuntario de las obligaciones del contrato debido a causa de fuerza mayor que pueden originar su resolución. Ocurre, según el artículo 42 de la ley, que el Estado tiene la facultad de ordenar prestaciones en bienes y servicios hasta un 15%. Eso es obligatorio hacerlo por el contratista, como también le puede reducir hasta ese 15%. Y tratándose de obras, la ley actual dice 10% se puede hacer en prestaciones adicionales. La nueva ley permite que con autorización de la Contraloría se pueda hacer hasta 50% en adicionales sobre el monto previsto, pero con autorización de la Contraloría General de la República. Pero cuando se trata
de que la entidad pueda ordenarle al contratista hacer hasta el 50%, ahí ya no es obligatorio. Ahí tiene que haber un mutuo acuerdo de las partes, porque podría ser que el contratista no tenga ni la capacidad ni la infraestructura para afrontar una mayor cantidad de prestaciones tan alta como es un 50% sobre su contrato. La ley dice que cuando se presentan circunstancias en las cuales a veces hay diferencia entre los planos, el expediente técnico y el terreno donde se está haciendo la obra, cuando ocurren casos fortuitos o de fuerza mayor, la entidad puede autorizar la prestaciones adicionales sobre el contrato original. Pero puede también decidir más bien resolver el contrato porque le es muy oneroso. O también el propio contratista puede decir, yo ya no sigo en esta contratación y retirarse. Ahí es el momento en que se produce una resolución por mutuo disenso. Dije también que había la posibilidad de que se declare la resolución del contrato cuando hay incumplimiento del deudor de sus obligaciones negativas. ¿Cuáles son las obligaciones negativas en un contrato, especialmente en aquellos que celebra el Estado? Por ejemplo, no subcontratar un bien. Por ejemplo, no ceder el contrato. Esas son obligaciones negativas que el contratista tiene que respetar. Si lo hace de un modo distinto, puede ocasionar la resolución del contrato. Ahora hay que agregar un punto importante. La ley vigente hasta ahora señala que siempre se tiene que dar un plazo de 15 días. Eso en realidad no juega tratándose de este tipo de incumplimientos, porque ya es irreversible. Si el contrato fue cedido, si la obra fue subcontratada, no hay forma de regresar, de tal modo que mandar un requerimiento de subsanación de 15 días no tiene objeto. En la nueva ley, en el decreto legislativo 1017, se ha previsto que no habrá requerimientos, sino directamente resolución en aquellos casos en los cuales los contratos definitivamente ya no pueden ser objeto de una revocación. Decía también que puede producirse la resolución cuando no se alcanzan los resultados previstos en aquellas obligaciones de resultado. Las obligaciones de resultado, como ustedes saben, son las de obras y los servicios, en fin, cuando tiene que traducirse en un resultado final. Pero en los contratos de obras, en los bienes muebles y en los servicios, el contrato solo termina en el momento en que se hace la entrega de la última prestación y se efectúa el pago. Pero en ese momento puede ser que la entidad considere que el servicio que le han prestado no reúne las especificaciones técnicas que pidió, o que el bien que ha comprado tampoco se ajusta, y por lo tanto resuelve el contrato aún en ese momento. O puede ser también que en el momento en que reciba la obra ponga tales, digamos, dificultades, observaciones que hagan que tampoco se reciba la obra y más bien se produzca la resolución del contrato. También puede ocurrir que aun cuando ya la obra ha sido entregada, aun cuando los bienes y servicios ya están disfrutando la entidad que los ha comprado, ocurra lo que se llaman los vicios ocultos. Ocurre que se encuentra que determinado bien tiene fallas que hacen que obligatoriamente tenga que resolverse el contrato. En ese caso, es posible resolver el contrato hasta el último momento. Yo quería hablar, y con esto voy a terminar, sobre la excesiva onerosidad de la prestación, porque me parece muy importante. En las relaciones entre un contratista y el Estado puede surgir que la prestación, por causas imprevistas o extraordinarias, se haga totalmente imposible de cumplir, en cuyo caso o se aumenta la prestación para que pueda cumplirla, o se rebaja el monto de la obra, si se trata de obra, o se resuelve el contrato. Pero también yo diría que eso que llamamos la excesiva onerosidad objetiva, porque la prestación se ha tornado muy difícil, casi imposible, no es que no sea posible hacerla, es que es muy difícil hacerla. Quizás hasta un sacrificio muy grande le costaría ejecutar la prestación tanto al Estado como al contratista. Esa es la excesiva onerosidad objetiva, pero hay otra que es muy importante y es la excesiva onerosidad subjetiva. Puede ser que afecte no a la prestación, sino a la persona. Si se hace un contrato intuito persona y la persona se enferma, por ejemplo, o tiene que hacer un viaje y no puede cumplir su prestación, no se le podría achacar una responsabilidad como ha ocurrido en algunas situaciones. Habría que considerar que, de acuerdo con el artículo 1314 del Código Civil, ha hecho todo lo posible para cumplir su obligación, pero ello no ha sido posible sin su culpa. Por ejemplo, y aquí yo pido solamente un minuto para explicar una situación. Si un determinado material resulta escaso, ha desaparecido, hay que hacer
cumplir un contrato como, por ejemplo, ha ocurrido. Por 5.000 soles le ponen el contrato a una persona para que les venda llantas de motocicleta. Este señor contrata con un proveedor principal para que se les dé. Pero también este proveedor principal había sido invitado por la municipalidad para que le provea las mismas llantas. De tal modo que no le dio las llantas al pequeño y el pequeño no pudo cumplir. Pese a que ofreció otras llantas distintas, no le fue dado, más bien se resolvió el contrato. El árbitro único dijo que había habido imprevisión y no considero que para poder traer esas llantas importadas este pequeño productor, por 5.000 soles iba a tener que gastar 20.000. Tenía que viajar hasta el Brasil para traer las llantas. Ese era un caso de excesiva onerosidad que debía ser realmente solucionado. Termino diciendo que los efectos de la resolución pueden ser muy graves. Los efectos de la resolución, cuando la resolución es atribuida al Estado, lo más que ocurre es que tenga que pagar intereses cuando se trata de dinero y también daños y perjuicios cuando estos son debidamente probados. Pero cuando se trata del contratista, las cartas garantías que dan pueden ser objeto de ejecución si es que consiente la resolución o si sometida a un arbitraje lo pierde. Pero además tiene que pagar daños y perjuicios. Y también podría ser objeto de sanción por el Tribunal de Sanciones de Consucode. De tal modo que yo concluiría haciendo una recomendación. Los contratos con el Estado no solamente deben ser respetados por la buena fe que tenemos que tener todos los contratistas como compañeros de viaje de un contrato, deben ser respetados escrupulosamente porque sus consecuencias pueden ser catastróficas. Puede ser que por no cumplir un contrato termine no solamente embargado, sino también sancionado con inhabilitación y encima de eso que sus garantías sean ejecutadas. Así que hay que tener mucho cuidado y cumplir escrupulosamente este tipo de contratos. Gracias.